a alguien de esa filosofía que demanda tolerancia, que tú crees y que eres pro vida y el mundo se te va a venir encima, ¿no? Que tú crees de tal manera y vas a ser atacado y ofendido, insultado, ¿verdad? Entonces, el tema de la tolerancia en las ideologías es siempre y cuando sea para mí, pero no estoy dispuesto a tenerla hacia ti. El tema del aborto, o cuando se legaliza el aborto en muchos países, eso provocó un constante y divisivo debate público sobre el valor de la vida humana. No estoy diciendo, hermanos, que es algo nuevo el aborto o que la legalización del aborto, aunque lo hizo visible, pero siempre ha existido, siempre han existido formas, pero estamos conscientes que el tema de la vida humana, el valor de la vida humana era incuestionable, o sea, lo siento, no quería, o no lo pensé, no lo planeé, estoy embarazada, y seguir adelante con eso, ¿verdad? Pensar en otra opción era muy remoto, o sea, yo pertenezco al siglo pasado y fui un niño y un adolescente y un joven, entonces vi tantas cosas en aquellos tiempos donde hay un embarazo, pues no hay otra, tienes que continuarlo, tienes que seguir adelante con eso. Cuando se legaliza en muchos países el tema del aborto, entonces ahora se puso a discusión el tema del valor de la vida humana. Impensable, ¿verdad? Pero empezó de a poquito, o sea, sembrando inquietudes, mencionándolo en algún foro, diciéndolo aquí y allá, y de pronto, hermanos, esa pequeña cuña rompió la roca, esa pequeña gota rompió la piedra, y se puso en discusión, fíjese, de forma increíble, el valor de la vida humana. Algo que no estaba nunca en discusión, ahora surge en la mesa de los debates y se dice, vamos asignándole cuál es el valor de la vida humana. Y lo primero que se hizo fue suprimir las protecciones para los aún no nacidos. Se usan eufemismos como la interrupción del embarazo, y hay un expositor increíble que dice, ¿interrupción? ¿Cómo que interrupción? ¿Cómo que interrupción de un embarazo? Dice, interrupción, yo estoy hablando ahorita de un tema, voy, tomo agua, regreso, o sea, interrumpo mi conversación para reanudarla. Dice, pero no se puede hablar de interrupción de la vida humana porque es el cese de la vida, pero no le quiere llamar como es. Un crimen, un asesinato. Es privarle de la vida a un ser que se ha concebido, que existe, que es. Y entonces no se puede hablar de la interrupción de un embarazo porque no se puede reanudar un embarazo que ha sido una vez interrumpido. Primero se comenzó así, la supresión de la protección para los aún no nacidos, porque no tienen voz, porque no tienen un rostro visible, porque no son escuchados. Y cuando eso hizo, o cuando eso hicieron las cortes en el mundo, suprimir los derechos o la protección a los aún no nacidos, ellos se alejaron del principio de que la vida humana es sagrada, que la vida humana es sagrada. Y en su lugar se reconoció algo llamado, hermanos, como la autonomía personal de la mujer en la decisión de abortar a un hijo, enfatizando, como dice esos eslóganes populares, el derecho de escoger. Entonces se mermó el valor de la vida humana y ahora se reconoce la autonomía personal de una mujer de decisión. Ella puede tomar una decisión al que se le llama el derecho de escoger. Bueno, eso fue un escándalo, ¿verdad? Escandaló a las sociedades de sus tiempos, causó polémicas, hubo manifestaciones, la gente decía, eso nunca va a ocurrir, eso nunca se va a aprobar, eso es ilógico, eso es inhumano. La vida humana es sagrada, desde la concepción hasta la tumba. Y vea hasta dónde hemos llegado.
Vea hasta dónde hemos llegado. Y todas las cosas que se han generalizado en la forma de pensamiento. Entonces ahora tenemos a una generación de adolescentes que dice, ¿cuál es el problema? O sea, eso es natural, es normal, es el derecho de escoger. Nosotros fuimos adolescentes de otra generación donde eso era impensable, impensable. Yo recuerdo amigas pequeñas de adolescentes que se embarazaban y tenían a sus hijos, ¿verdad? Tenían a sus hijos, o sea, eso era impensable. Ahora es otro tiempo, es otra generación que ha sido bombardeada con estas cosas y dice, está bien. Y no solamente esto, pero muchas otras situaciones y filosofías e ideologías. Muchos jóvenes cristianos, muchos adolescentes cristianos están luchando por creerlas. Intentan resistirse a creerlas, pero lo están considerando. Y están viendo que quizá usted y yo, los viejos, estamos exagerando en algunas posturas. ¿Por qué no contemplar? ¿Por qué no considerar que las cosas como están siendo planteadas por el mundo tengan su sentido, su razón, su lógica? Y entonces todo comenzó allí, con suprimir la protección a los no nacidos. Pero como era de esperarse, hermanos, este alejamiento se ha extendido o se extiende a otras decisiones de dar término a la vida, con esfuerzos por sancionar la eutanasia y el suicidio con asistencia médica bajo el principio de derecho de morir del individuo. Y todo tiene que ver con derechos. Primero es el derecho de una mujer de escoger, lo tengo o no lo tengo. Y luego una vez que esas cosas se posicionan y se extienden para invadir otros espacios, otras áreas, y ahora se habla del derecho de morir con asistencia médica o por medio de la eutanasia. Francis Schaeffer y Everett Kopp dijeron en 1979, o sea, ¿hace cuántos años? 80, 21, 22, 43 años. No, ¿sí? Bueno. Ellos dijeron, con la declaración de la legalidad del aborto arbitrario, advirtieron ellos en 1979, dijeron, está bien, ya se aprobó el aborto arbitrario. Ahora, dijo, la rapidez con la que se acepten las demás formas de homicidio, así le llamaron ellos, las demás formas de homicidio, sorprenderá incluso a sus defensores. Ellos estaban profetizando, hermanos, por así decirlo, en 1979, cuando se legaliza el aborto, dicen, las demás formas de homicidio van a sorprender incluso a los defensores del aborto. Ellos estaban diciendo, los proponentes de esta situación ni siquiera alcanzan a vislumbrar hasta dónde va a llegar todo eso. Ellos dijeron, se dio una apertura, pero no dimensionan hasta dónde puede llegar las repercusiones. Y ellos advertían, las demás formas de homicidio van a sorprender al mundo. Hay muchos factores polémicos entre la ética médica, el sufrimiento, la situación familiar, quedar en manos la decisión de otros como los hijos o los padres. Muchos factores han motivado el movimiento del derecho de morir, incluidas esas preocupaciones sinceras sobre la dependencia de tecnologías y máquinas. Y entonces la pregunta es, si solamente está dependiendo de una máquina, de una tecnología, debe continuar así. Otra pregunta que nos hacemos en momentos así es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más?
No tengo una respuesta, hermanos. No tengo una respuesta porque he sido testigo de muchos casos con muy diversas reacciones. Gente que dice lo que sea y lo que dure, pero que esté así, que esté allí. Y nos aferramos a nuestros amados. No nos importa cómo. Tampoco nos preguntamos qué es lo que le hubiera gustado a él o a ella. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tratemos el tema, pero es importante que hablemos el tema. No en este foro, pero en el foro familiar. Y que la familia sepa qué es lo que tú quieres o qué deseas que ocurra si quedas privado de tu capacidad de decidir y en unas circunstancias como las que acabo de mencionar. Hablar el tema. Mi punto particular, muy particular es, no lo quiero. No lo quiero. O sea, Dios no necesita, Dios no depende de unas máquinas para preservarme la vida. O sea, mi punto es, no quiero una asistencia tecnológica permanente y si vivo, pues es que Dios quiere que viva, ¿verdad? Pero si dicen, al quitarle las máquinas muere, está bien, o sea, Dios no depende de esas máquinas para mantenerme en la vida o algo así. Entonces ese es mi punto de vista. Hay familias que optan por que no dependa de la tecnología. Hay otros que dicen, no importa. Es el sufrimiento lo que ha causado este tipo de situaciones. Y también otro factor que ha propiciado el movimiento del derecho a morir es, pues, por el cuidado inadecuado para aliviar el dolor de los enfermos incurables. Hay gente que ha elegido, hermanos, el suicidio asistido médicamente exige su derecho a la eutanasia por dolor. Dolores que nosotros quizá ni siquiera nos podemos imaginar, ni siquiera dimensionar, porque también eso es otra cosa. Cada quien tiene un umbral del dolor distinto y hay cosas que para uno son insoportables y para otro no tanto, pero el dolor ha llevado a algunos a considerar esta opción y también ser apoyados por su familia, porque la familia dice, es que solamente él sabe lo que está sufriendo, y entonces se le apoya en eso. Pero toda esta cosa, hermanos, de la que estamos hablando, tiene una fuente, una raíz, y su fuerza principal es una filosofía errónea, engañosa y francamente mala, que devalúa a los que están sufriendo. Es una filosofía que se está impregnando, que está permeando los pensamientos. Todo comienza con una filosofía. ¿Por qué ahora estamos viendo cosas? Porque empezaron como una filosofía. Ahora, nosotros como cristianos debemos tener una posición firme ante este tema. Y para poder hacerlo, hermanos, tenemos que entenderla en términos espirituales y ser orientada por los principios bíblicos. Hay tres cosas que nosotros tenemos que entender específicamente. La iglesia tenemos que proclamar la dignidad del hombre como la creación soberana de Dios. Número uno, proclamar el valor de la vida humana como la creación soberana de Dios. Fuimos creados por Dios. Somos suyos. Hay una razón de nuestra existencia. No estamos aquí por otros elementos ni ejercicios. Estamos aquí como el resultado de la creación. Fuimos creados por Dios. Número dos, si esto es así, si afirmamos la dignidad del hombre como la creación soberana de Dios, número dos, reafirmamos la autoridad de Dios sobre la vida desde la concepción hasta la muerte. Sería, hermanos, como tener aquí una cuerda que tiene ambos extremos y decir, Dios tiene ambos extremos en sus manos. Él determina el tiempo de nuestro nacimiento
y Él determina el último día de nuestra vida, el último segundo de nuestra existencia. Ambos extremos los tiene Dios. Entonces proclamamos la dignidad de la vida humana, pero reafirmamos que Dios es la autoridad sobre la vida desde la concepción hasta la muerte. Y también, número 3, afirmamos el significado y la esperanza para el sufrimiento de la humanidad. Es decir, nosotros creemos que aún el sufrimiento, hermanos, tiene un propósito, que aún el dolor tiene un propósito. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Entonces, la vida, hermanos, se compone de momentos muy lindos, muy bonitos, muy alegres, muy plenos, muy satisfactorios. Pero la vida también tiene otras experiencias. Hay dolor, hay problemas, hay dificultades, hay dolor físico a veces. La Biblia habla, hermanos, de un dolor que da a luz y dice que la mujer cuando da a luz se olvida de los dolores por el gozo de que ha nacido una criatura. Entonces, nosotros afirmamos que el sufrimiento aún tiene un propósito y que hay una esperanza para el sufrimiento, que el sufrimiento no debe ser un factor que determine terminar con una vida, porque el sufrimiento es parte, y de eso quiero que entendamos algunas cosas más adelante. Primeramente tenemos que clarificar la terminología que usaremos en estas 2 o 3 clases. Comenzaremos con suicidio. Suicidio es el acto por el cual una persona causa su propia muerte de manera deliberada e intencionada. No es lo mismo un accidente, no es lo mismo una imprudencia, no es lo mismo un descuido que un acto deliberado e intencional. Entonces eso es suicidio, el acto por el cual una persona causa su propia muerte de una forma deliberada e intencional. Hay otro tipo, hermanos, de suicidio, que es el suicidio con asistencia médica. Ya se está escuchando, ya se está hablando del tema, ya hay países que eso es lo más normal del mundo, y hay videos, hermanos, impresionantes de una señora muy, muy bonita, muy guapa, unos 70 años, pero elegantemente vestida, muy fina, está tomando un café con amigas, unas 6, 7 amigas, platican, se ríen, y luego la acompañan a su recámara, una recámara con mucha luz, con ventanales, con muchas flores, con música, y la señora, ella se besan, se abrazan, va y se recuesta, y entonces le ponen allí un médico una sustancia, no sé si era inyectable o cómo, pero es un suicidio asistido. Y entonces ella duerme, están sus amigas allí, están tranquilas, nadie llora, la despiden, y entonces eso es real, o sea, eso es algo que ocurre, que se está haciendo cada vez más común, que se está considerando como una opción. Y luego aparece al final de esto algunas frases de tu derecho a morir, tu decisión de poner fin a una vida, a tu propia vida, perdón, y cosas como esas, pero te lo hacen parecer tan atractivo, tan que deberías considerarlo. Es decir, borran cualquier escenario de pecado, cualquier escenario de tristeza, de dolor, de funeral, y te presentan un cuadro tan atractivo que para aquellos que por alguna razón están pasando por un momento difícil, o de problema, o de dificultad, o de dolor, dice, no estaría tan mal, porque en algún momento, hermanos, nos pasa la idea por la cabeza de que estaríamos mejor ya con el Señor, de que nos estaríamos mejor si saliéramos de estas cosas en las que estamos aquí involucrados en la tierra. Entonces, este tema, hermanos, quizá nos es más familiar el tema del suicidio, porque lo hemos visto, porque ha ocurrido, porque usted conoce la historia de algún suicida. Pero hay otros temas como el suicidio asistido médicamente o la eutanasia que ya están
muy avanzados, aún en nuestro país, ¿verdad? Para su implementación o ofrecerlo y que se tenga como un derecho de cada persona. Entonces, el suicidio con asistencia médica se diferencia del suicidio que hemos escuchado más comúnmente de la siguiente manera. El suicidio con asistencia médica ocurre cuando un doctor en medicina provee un medio médico para provocar la muerte, perdón. Normalmente es una receta de una cantidad mortal de medicamento que el paciente toma por sí mismo. Ese es el suicidio con asistencia médica. No se incurre cuando están amparados o protegidos o legalizadas estas prácticas. El médico no incurre. ¿Por qué? Porque él no se las da. No se la da. Expide una receta, la persona se hace responsable, adquiere el medicamento o se le pone allí, pero no se le suministra. La persona lo hace, se toma un video, el médico queda sin responsabilidad. Hay médicos en países del mundo que solo a eso se dedican. Solo a eso se dedican. Es un ingreso increíble el que se está percibiendo. La muerte es una industria, hermanos. El aborto es una industria. Y estas cosas tienen sus razones. Y esta gente, poderosos económicamente, van a pugnar y van a empujar para que estas cosas se legalicen. Pero no le importan los derechos de las personas. No le importa el derecho de escoger. No le importa el derecho de vivir. No le importa el derecho de morir. Le importa las finanzas. Y van a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Ahora, la eutanasia es el médico directamente e intencionalmente administra una sustancia que causa la muerte. Entonces, en algunos países están autorizadas ambas cosas, pero hay países donde está legalizada la eutanasia y en otros el suicidio asistido. Como les digo, hay países donde las dos cosas. Eutanasia, el médico es el que directamente lo aplica. Para nosotros, hermanos, los dos son actos de homicidio. Que lo único que los distingue es el agente. Es decir, uno mismo lo hace o lo hace otro. Es el agente que administra el medicamento o la sustancia que termina la vida. Esa es la única diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. Las expresiones eufemísticas para el suicidio con asistencia médica son algo así como auxilio o ayuda en la muerte. Esas son las frases. No me presento como un asesino, pero estoy aquí como un auxilio o ayuda para la muerte. Esas frases se usan para cubrir la verdad de estas acciones y deben ser rotundamente rechazadas. Además, el suicidio, hermanos, con asistencia médica debe distinguirse, esto es importante para nosotros, debe distinguirse de la decisión informada que toma un paciente de rechazar un tratamiento que sustenta su vida en maneras que compasivamente respetan la autonomía del individuo. Es decir, si una persona, aún un cristiano, dice: yo no voy a continuar un tratamiento, eso no debe interpretarse como un suicidio. Esa es la decisión, el libre albedrío de una persona que determina que no va a entrar en un tratamiento porque se ha informado al respecto, porque humanamente no hay una esperanza. Y esa, hermanos, es otra de mis decisiones personales y mi familia lo sabe. O sea, yo no tendría problema en decir, bueno, humanamente, ¿cuáles son las posibilidades si entramos en este tratamiento? No, pues que son nulas, que son pocas. Bueno, entonces, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Yo soy de esa idea.
¿para qué? O sea, lo que va a ocurrir más bien son estragos y limitaciones y privaciones y situaciones de esa naturaleza, yo estoy decidido que no entraría en un proceso de esta naturaleza y que preferiría una evolución de alguna situación que me conduzca a la presencia de Dios. Entonces no debemos confundir, hermanos, el suicidio con asistencia médica de una decisión informada que un paciente toma de rechazar un tratamiento que sustenta la vida y ahí se respeta la autonomía del individuo, ¿verdad? Es él, ella quien lo debe determinar. No debemos ser los hijos, no debemos ser los padres, no debemos ser los demás los que le forcemos o le hagamos sentir que nos está traicionando porque está tomando una decisión diferente a la que yo quisiera para retener a mi ser querido conmigo. Como cristianos, hermanos, nosotros creemos en la sanidad divina, nosotros creemos en los milagros y no vamos a depositar totalmente nuestra confianza en los recursos humanos, médicos y científicos con los que no estamos reñidos para nada, pero hay un momento determinado donde uno habrá de tomar una decisión. Si una persona dice, yo opto por este otro camino, ¿verdad? Voy a cuidarme, voy a vivir de la mejor manera posible el tiempo que Dios me permita, quiero hacerlo con dignidad, esta es mi decisión. Entonces ahí se respeta la autonomía de cada individuo. La afirmación, hermanos, de que la vida humana es valiosa, aún sagrada, es que tenemos que recuperar esto en el corazón. Tenemos que recuperar esta idea en la mente, que la vida es sagrada. Y esta afirmación se basa en la creación de Dios de los seres humanos. Dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esta verdad, hermanos, esa verdad de Génesis 1:27 imparte un valor extraordinario a cada vida. Esa declaración, sobre esa plataforma se establece lo que estamos diciendo, lo que Dios dijo. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces esta verdad le imparte un valor extraordinario a cada vida, independientemente de su sexo, de su raza, de su posición socioeconómica, de su edad o de la salud. A imagen de Dios lo creó. Pero es que ya está muy grande, ya está muy mayor, ya, sí, o sea, pero lo que tiene es vida y eso es sagrado. Los que creen en la creación bíblica tenemos que reconocer el gran valor a la vida humana. Y no solamente eso, pero defenderla. Para los que creen en otros modelos, no todos creen como nosotros. Para los que creen en un modelo materialista, el que predomina en este tiempo, que explica nuestra existencia como el resultado al azar de fuerzas físicas impersonales, entonces el valor de la vida es relativo, es incidental, perdón. Entonces, si se fija, hermano, hay que erradicar la idea de que somos la creación de Dios. Porque si la humanidad sigue creyendo que fuimos creados por Dios, entonces le va a dar valor sagrado a la vida. Hay que inventar algo que explique, que haga esto más mecánico, más científico. Hay que despojarlo de misticismos y de situaciones espirituales y de emociones y sentimientos. Entonces, cuando se explica que el hombre es resultado de una explosión, de un proceso evolutivo, de todo esto, entonces la vida ya no es lo que la Biblia dice que es. Entonces se dirá que la vida es algo relativo, incidental.
La gente que ha adoptado ese tipo de creencias, entonces ve la vida de otra manera, porque todo depende del origen. Nuestra creación a la imagen de Dios es el enfoque del mandamiento bíblico contra el asesinato. Dice Génesis capítulo 9, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque Dios, hermanos, según Génesis capítulo 1, puso sus huellas en los seres humanos. Dios claramente estableció su propia autoridad cuando dice a su imagen lo creó, es decir, Dios puso un sello sobre cada individuo que está en este planeta y que ha estado en este planeta, y ese sello es el sello de creación. Así como los productos dicen hecho en tal país, el hombre tiene la imagen de Dios, tiene un sello, y ese sello es de autenticidad, un sello de origen. La imagen de Dios en el hombre es el sello que explica nuestro origen. Dios claramente estableció entonces su propia autoridad sobre la vida humana y mantiene responsables a los que la quieren usurpar. Dios dice, por eso pongo el sello en el hombre, para establecer mi autoridad sobre su vida. Y cualquiera que le quite la vida es responsable de eso. El valor intrínseco del hombre es confirmado por la expresión de amor que Dios nos mostró en el sacrificio de su Hijo, quien pagó el precio por el pecado y la transgresión humana. O sea, somos tan amados por Dios que Él envió a su Hijo y pagó por nuestra redención. Y entonces Dios afirma su posesión de lo que Él ha comprado. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a los Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y escúchelo, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice que no nos pertenecemos. Pertenecemos a Dios porque fuimos creados por Él, pero luego fuimos comprados de nuevo por medio de Jesús. Y entonces la idea de tomar decisiones nosotros al respecto de nuestra propia vida o poner fin a nuestra vida no tiene ninguna cabida, no tiene ninguna posibilidad, no debe estar en ninguna mesa de análisis de los cristianos. Y vamos a hablar más adelante de los suicidios entre cristianos y cuál debe ser nuestra postura ante esas realidades. Dios no solamente prohíbe, hermanos, que otros reclamen derechos sobre nuestra vida, pero también prohíbe el derecho que nosotros mismos reclamamos sobre nuestra propia vida. O sea, Dios dice: tú no tienes derecho sobre la vida de nadie. Pero Dios también dice: pero tampoco tienes derecho no existe el derecho de tu propia vida. No existe ese derecho, no se nos ha dado. Se inventan, se crean derechos en las legislaciones. Pero bíblicamente nadie tiene derecho sobre la vida de otra persona, y ni siquiera la propia persona tiene derecho sobre esa vida. Porque el asesinato es condenado en la Biblia en los términos más severos. Lo encontramos en Génesis, que ya leímos, y luego lo encontramos de nuevo en Deuteronomio capítulo 5 versículo 17. El suicidio, hermanos, que es causar deliberadamente la propia muerte,
no encuentra apoyo en la Biblia. Y en los muy pocos casos que se registran en la Biblia, aparece también la desaprobación divina. En 1 de Samuel capítulo 31, abra su Biblia allí. 1 de Samuel 31. En el versículo 4. Dice el versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Hay una resistencia. El propio servidor está recibiendo una orden, y no es una orden cualquiera, es una orden del rey actual, pero él tiene temor. Hay algo en el corazón de esta persona, de este joven escudero que le hacía resistirse ante ello. Encontramos aquí el caso de un suicida. Saúl, con problemas emocionales, con desórdenes muy fuertes que no atendió, que no consideró necesarios atender, que no les dio importancia, que no controló en su mente, que no dijo: me estoy descontrolando, como decía mi esposa el miércoles, jugando con fuego. Y es algo que él no atendió de su carácter, ni de sus reacciones, ni de nada. O sea, él dijo: así soy yo. Y hay un momento donde está herido, y entonces él prefiere y busca y provoca su propia muerte. Son muy pocos los casos de suicidas que aparecen en la Biblia, hermanos, pero cada vez que los encontremos, vamos a encontrar junto con ello la desaprobación divina al respecto. Veremos solamente uno más en Mateo capítulo 27. Mateo 27 en el versículo 5. Se trata de Judas, que traiciona a Jesús y luego, bueno, él recibe una compensación económica, pero luego sentía, hermanos, que las monedas le quemaban en la mano. Versículo 3, vamos a regresar al 3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Después usted va a encontrar los pasajes bíblicos que confirman la desaprobación divina a lo que Judas hizo. No tenía alternativas Judas. No tenía otro camino. ¿Era lo único que le quedaba? No, hermano, claro que no. El momento le hizo sentir así. El momento le hizo sentir así. Él decía: ¿cómo doy la cara ahora? ¿Cómo me enfrento a los demás ahora? El diablo le convenció de que no tenía otra alternativa, de que estaría mejor, de que el mundo estaría mejor sin una persona como él. Los que defienden el suicidio por cualquier medio deben negar estos mandatos y rechazar esta valoración de la vida humana. Específicamente, los que rechazan o los que defienden el suicidio tienen que afirmar su autonomía personal sobre su propia existencia. Y dicen: es que el individuo debe tener el derecho, debe preservarse su derecho de decidirlo, su derecho a morir.
El razonamiento es sencillo. Yo soy dueño de mí mismo. La hora y manera en que yo muera, eso es la base de mi vida privada. Entonces yo mantengo mi derecho de morir y nadie me lo puede quitar. Esta afirmación, hermanos, de soberanía personal, de autonomía personal, promete libertad, pero lo único que hace es acarrear autodestrucción. Resuena con la falsedad del razonamiento que Satanás le propone a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como en toda circunstancia en que se ejerce una elección fuera de los parámetros de la ley de Dios, llámese aborto, llámese eutanasia, llámese droga, llámese inmoralidad sexual, las consecuencias invariablemente siempre serán la muerte física y la muerte espiritual. Por otra parte, la justa decisión de obedecer los mandatos de Dios trae verdadera libertad. Dentro de los parámetros de su ley, el individuo puede anticipar el gozo de sus bendiciones, porque Él dice en su palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. La semana que entra, hermanos, vamos a hablar de los límites de la vida. Todos sabemos el día que nacimos, pero no sabemos el día en el que vamos a morir. Y eso le aterra al hombre. El hombre necesita estar en control, quiere estar en control. Vamos a hablar, hermanos, de los límites de la vida. Tuvimos un día de nacimiento. Quizás nos sorprenderíamos si realmente pudiéramos conocer el día de nuestra muerte, lo cercano que puede estar, lo excesivamente cercano que está para algunos de nosotros. Nos sorprenderíamos, pero Dios es el que lo ha prefijado. Vamos a hablar la semana que entra, hermanos, de ese taller de arte donde Dios gesta la vida, los vientres de las mujeres a quienes Dios les da esta bendición. Entonces vamos a hablar cómo Dios está activo, hermanos, en la concepción, y cómo Dios está activo en el momento de la muerte. Y pues también pensaba, hermanos, durante estos días en los que estaba, tenía dos opciones de una serie para trabajarlo, ¿no? Una era La Mentira y otro era esta serie. Y estaba pensando también, pero ¿cuántas veces ese pensamiento suicida ronda por nuestras mentes? O sea, aparece como un flachazo y se contempla como una salida, como una terminación de situaciones, ¿verdad? O qué buena venganza sería el suicidio para alguien, ¿verdad? Para arruinarle la vida a ese padre, a esa esposa, a ese hijo, a ese esposo. Y hay tantas maneras, hermanos, tiene tantas caras en las que se presenta el suicidio como una opción o como una tentación, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y pues Dios nos ayude con esto, retenga esta palabra y estemos atentos a las cosas que van a seguir en tiempos futuros, no muy lejanos, en nuestra propia nación, y sepamos presentar defensa de nuestra fe. Padre, gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias porque tú eres la vida, Señor. Y te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de haber nacido, la dicha de continuar vivos. Y todo, Señor, nosotros queremos aprovecharlo al máximo, cumplir los propósitos, ser bendición, tener una vida digna en todas las etapas que nos toque vivir. Y aún, Señor, atravesar con altura y con fe los momentos difíciles, el sufrimiento, el dolor, y saber, Señor, que todas estas son ingredientes de un todo, Señor.
y que no estamos exentos de esto. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que haya un rechazo inmediato a cualquier pensamiento, Señor, de esta naturaleza que quiera encontrar cabida en nuestras mentes. Pero también, Señor, te pido que seamos defensores de esto y que aconsejemos a otros. Y también, Señor, que tengamos una postura bien definida al conocer las Escrituras con respecto a lo que tú hablas, a la forma como tú ves la vida, y que nunca desacralicemos lo sagrado, Señor. Que siempre lo veamos como un don de Dios para cada uno de nosotros y que actuemos con toda la responsabilidad, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.